del contenido y del enlace, ¿no? De aquella investigación conectada. Ahora, vuelvo a decir, y que conste que no tengo nada puntual, es una edición preciosa, es un bello libro objeto, que también me gusta todo. Claro, son estéticas diferentes, ¿no? Esas estéticas del año 90 y esta me encantó. Y bueno, y así que te felicito a vos y felicito a Martín por la editorial y espero que de veras siga de puertas abiertas para nuevas investigaciones. Está muy bien. ¿Lo presentó? No nos presentó, dijo que nos habíamos ofrecido a venir, que nos están Perdón. Es algo. Bueno, buenas tardes, gracias. Magdalena, Broqueta, Pablo, Elvira, gracias a ambos. El libro que se presenta, ¿cuál fue el que me pediste? No. ¿Puedo parar acá para que esté? Como dice Magdalena, es una revisión, un libro que publicó Editorial Trix en el año 2001. Y que bueno, no sé si era un acto de justicia, pero venía a cuento esta reedición y bueno, ojalá que llegue a manos lectoras. Gracias Aldo, sé que son días complicados, gracias Baña por acompañarse mutuamente, vienen de una entrevista ahí juntos y bueno, nada, no hay micrófono, me siento que llegué tarde y... No hay problema, adelante. Bueno, contemos con que se oiga porque Saben es chico. Bueno, a mí me parece que, no me quiero repetir, pero de veras siento que es una publicación que tiene vigencia. Se publicó, tiene 22 años el libro, se publicó en 2002, se siguió leyendo desde su publicación, no es que haya habido un momento de lectura, que sea de esos libros que por algún tema vuelve a ser leído. Y es un libro que tendió puentes, ¿no? A mí, ahora cuando lo releía, pensaba que hay por lo menos 3 asuntos que hacen a la estructura del libro que se siguieron trabajando por lo menos en 3 direcciones. En primer lugar, esta cuestión de las imágenes de la dictadura, ¿no? Pero no como una cuestión de decir, bueno, tenemos alguna imagen, como conversábamos antes, de podemos poner imagen a esto, sino pensar que las fuentes, la documentación visual puede ser fuente, puede trascender la ilustración y nos puede decir algo de lo social, ¿no? Y a mí me parece que todo lo que trabajó en estos 20 años la línea del Centro de Fotografía, en particular Mauricio Bruno, con lo que hizo en el tomo 2 de Fotografía y Usos Sociales, y lo que hizo con su tesis de maestría, bueno, la línea que desarrolló Gesta, que nos va a explicar Pablo, es de todo un cauce que se abrió con este trabajo pionero. Después el trabajo sobre las modalidades para lograr consensos amplios, ¿no? En tiempos autoritarios, que es algo que vos mismo seguiste estudiando y algo que profundizó mucho Javier Correa en sus trabajos en clave de historia local, en donde el interior, y lo digo a propósito con comillas, ¿no? Mejor dicho, todo lo que no es Montevideo, adquirió una centralidad novedosa. Y después los medios de comunicación, ¿no? Que como conversábamos el viernes. Acá me gustaría destacar una idea que sobrevuela la investigación, que vos en ese momento no la explotás, pero la sugerís, y que me parece que ahora está muy presente en el proyecto que se está planteando Virginia Martínez, que ya está en el tomo 2 de Historia de las Derechas y los Conservadores, que es esta idea de los medios como sistema durante la dictadura, ¿no? Y de los esfuerzos de esos medios por atemorizar, desde luego, pero también por conquistar las mentes y las almas de la gente. Tres grandes temas. Y bueno, cuando conversábamos el viernes sobre el año de la orientalidad, hablábamos de esta idea del nuevo Uruguay, que es tan potente y que es central en tu libro, ¿no? Este leitmotiv del nuevo Uruguay, que como recordábamos, aparece inmediatamente después del golpe y está en boca de todos, está en boca de los discursos de los gobernantes, de la prensa, de los medios de comunicación. Es una imagen muy potente porque condensa esta idea de que el proyecto que se echa a andar en 1973 tiene aristas en varios órdenes, ¿no? Como hemos dicho varias veces, sí, despolitizar a ciertos sectores sociales que estaban muy movilizados previo al golpe, pero también toda una cuestión a nivel de restaurar las jerarquías, restaurar a nivel del género, a nivel de las generaciones. Este nuevo Uruguay que está tan presente en el libro, en los informativos, presenta distintas facetas. Tiene un nuevo diseño jurídico institucional, tiene cambios en la economía y tiene estos cambios generales a nivel social, ¿no? En las relaciones sociales, en el orden moral.
es algo así como la promesa, de un espacio de convivencia armónica, ¿no? Sin sindicatos clasistas, sin partidos de izquierda, sin militancia juvenil en organizaciones políticas estudiantiles. O sea, remite a algo que Aldo plantea en el libro, que es una especie de cosmovisión armónica y organicista de las relaciones sociales, que va a poner el énfasis no en el conflicto, sino en la complementariedad. En muchas ocasiones la expresión del nuevo Uruguay venía de la mano con la de un país sin marxismo, ¿no? Con este uso laxo que hacía la dictadura y que hacían las derechas desde mucho antes de la idea del marxismo o el comunismo, pero que en definitiva tiene que ver con hacer tabla rasa con todo lo anterior y reconstruir un país sobre otras bases. Entonces yo escribiría estos noticieros que se estudian en el Uruguay inventado en ese universo de las campañas de propaganda. Campañas que se inician en el 73, que durante toda la dictadura siguen, pero sobre todo hasta el 80, que quieren mostrar los avances de ese nuevo Uruguay. Avances en clave de progreso material, avances en clave de regeneración, avances en clave de consenso social. Hay muchas. Póngale el nombre de Uruguay, ya en el 73, un país sin marxismo se construye con fe, Yo Oriental, el 74 estas, en el 79 estaba la de Tarea Cumplida, y después en el 80 hay varias, en la víspera del plebiscito. Entonces, todas estas son piezas con un componente visual muy novedoso para lo que era la propaganda política de esos años y las campañas, ¿no? Acá realmente la imagen va a jugar un papel fundamental, y son estas imágenes, algunas las vimos, otras no. Justo una de las que viste pasar es excepcional, que es la del rescate del embajador uruguayo, que había sido rehén del M-19, porque en realidad son imágenes del Uruguay turístico, de la promoción de obra pública, de la arquitectura icónica, de los monumentos. Ahora vamos a ver un poquito más sobre los contenidos, ¿no? De los escolares que van a los actos patrióticos, de esta cuestión de los eventos de educación física con una impronta tan militarizada, ¿no? Que están testimoniando, en definitiva, el revés en el orden moral, ¿no? Porque de veras son estas campañas que, como decía, apuntan a reordenar en el plano de las relaciones sociales en términos más generales. Es acá, es entonces en ese contexto que se insertan estas producciones visuales que van a dar una imagen alternativa de juventud, una imagen alternativa del estereotipo de la mujer, ¿no? Digamos, los jóvenes son estos jóvenes que están en el marco de un proyecto autoritario, de una idea de familia patriarcal, el modelo de juventud sana, despolitizada, alejada de las drogas, de la promiscuidad sexual, que muestran estos informativos, tienen todo ese otro correlato con el compromiso con el deporte, la propensión a hacer actividades culturales telúricas, a la canción folclórica en castellano, etc. Y lo mismo pasa con el contramodelo de mujer, ¿no? Con el arquetipo contrario al de la mujer militante. Son, como bien decís vos, Aldo, imágenes y series de imágenes en donde no hay conflicto, en donde hay armonía, ¿no? O sea, también son como algo así como las imágenes de la antipolítica. Lo interesante es que no tenemos que olvidar que estas imágenes, que están bien estudiadas en este libro, son la contracara de otra cosa, ¿no? Digamos, en simultáneo hay otros medios, por eso está el sistema de medios, que están desplegando como toda la imaginería de la amenaza latente, ¿no? Que está apareciendo en los diarios, en los suplementos también de diarios, en la tele, que había llegado de manera masiva, pero había llegado más a los hogares. Entonces me parece que está bueno pensar que estos informativos tienen que ser inscritos en el universo de imágenes de la dictadura, en la imaginería de la dictadura, con distintos soportes destinados a distintos públicos y en donde las funciones son complementarias pero son diferentes, ¿no? Y ahí el rol de los medios de comunicación en este sistema es fundamental en esto de crear un nosotros. Porque nosotros que estudia Aldo en el Uruguay inventado, en definitiva es eso, que es un imaginario social, bueno, tratar de convencer de que hay una idea de nosotros, ¿no? Son todos medios oficialistas, todos los medios permitidos, desde luego que dan una imagen oficialista, y acá, bueno, el bombardeo en materia audiovisual es brutal, es impresionante, ¿no? Como decía, diarios, canales de televisión, radio y espacios de comunicación de gobierno. Y acá es que aparece la DINAR, un ámbito gubernamental que es clave en la construcción del nuevo Uruguay, que no es el único,
que tiene mucho contacto además con los medios privados, ¿no? Por poner un ejemplo, hay una figura que es la de Julián Safi, que es un periodista importante en La Mañana, que va a tener un papel fundamental en la DINAR, y que va a hace un trabajo de tipo colaborativo, que creo que acá también hay como una línea para investigar más, ¿no? Porque algo que decís en un momento, están los medios privados que siempre mantuvieron el control, y después está todo este esfuerzo estatal. Bueno, hay que investigar más con estos cruces. ¿Qué pasó también con el canal estatal? Que ahí tiene un impulso. La DINAR de febrero del 75 se crea por decreto, como bien consignás, produce para adentro y para afuera, y también censura. Hace los informativos, pero también coordina con otros organismos, con organismos del Estado, con el Servicio de la Universidad de la República, con el Comando General de la Armada, hace varios documentales. Primero está en la presidencia, pero después, como siguió estudiando Mauricio, pasa a otro organismo del que también sabemos poco, que es la Secretaría de Planificación, Comunicación y Difusión, la CEPLACON. Y también, como avanzó Mauricio en su tesis después, sabemos que la DINAR trabajó con otros organismos que fueron muy importantes para la creación del imaginario hacia afuera y hacia adentro, como el Consejo Nacional de Turismo, la Dirección Nacional de Turismo. Y bueno, que también en todo lo que era la creación de imágenes y de materiales propagandísticos, contó con colaboraciones de las reparticiones de inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Entonces, bueno, esta idea del sistema de medios es bien interesante. Otro puntal de esta afirmación de nosotros, que no vamos a hablar, que es el sistema educativo. Y algo de lo que sí querría decir, y para volver a los contenidos, pero con la mirada metodológica, es que, como decía, algo tenía poco, exprimió realmente a full todo la caja de herramientas metodológicas para trabajar con imágenes y a fines del siglo XX, principio del XXI. ¿No? Digamos, hay una preocupación por interrogar a las imágenes, ¿no? Para que no sea un ejercicio aislado y que esas imágenes digan algo del acontecer sociopolítico durante la historia, integrarlas como fuente. Y acá yo quería señalar algo que vos dijiste ahora cuando mostrabas los informativos, que es la gran dificultad que tenemos quienes trabajamos con imágenes para traducir en palabras el lenguaje audiovisual. Las lecturas teóricas a las que han hecho mano venían fundamentalmente de la semiótica, de la ciencia de la comunicación, y después, de manera un poco más colectiva, fuimos incorporando las del análisis documental de imágenes, la de la historia social de los medios, para las cuales el cruce con otras fuentes es fundamental. Las imágenes no hablan, es evidente lo que estoy diciendo, pero quedamos a veces mimetizados. Hay que interrogarlas, no hay nada más ambiguo y polisémico que las imágenes, ya sean fijas o en movimiento. Aldo se esfuerza con éxito por delinear qué hay atrás de las imágenes, pero en realidad creo que esto es lo que queda más abierto, ¿no? a lo que se le puede sacar más el jugo, como un poco Mauricio. Y grosso modo, si queremos que esas imágenes nos digan algo, necesitamos otras imágenes y necesitamos fuentes científicas. Esas otras imágenes, bueno, cruzar los informativos con lo otro que circulaba contemporáneamente. Las imágenes permitidas, como las que nombraba hasta ahora, pero también las clandestinas, las que se veían fuera del país. Y por otra parte, qué fuentes que no sean imágenes nos permiten llegar a aspectos de la realización, de cómo se concibieron, de qué actores estaban involucrados, de por dónde circulaban. Es decir, esta idea de que hay un contexto de producción, que es lo que más tenemos avanzado, qué se ve, quiénes, cuándo, dónde, quién lo hizo, por encargo de quién, qué decisiones técnicas, estéticas se tomaron, y un contexto de recepción. Algo a lo que a Aldo no le huye, que es dificilísimo, es muy difícil de reponer. Estos informativos, además, como vienen iniciando en el libro, forman parte de un género que tenía tradición en Uruguay en la década del 30. De hecho, hay un personaje bien interesante para seguir, que es precursor de este género. Estoy hablando de Santicato, de Joaquín Martínez Arborella, ¿no? Falangista, comunista, escritor, productor, realizador, también un magnate de los medios, que es un precursor de estos informativos que todavía está muy, muy activo en los 70. Entonces, claro, a diferencia de la tele, de los informativos de la tele que muestran el conflicto, estos informativos son como los del tiempo quieto, ¿no? No pasa nada, son piezas propagandísticas, no hay una historia con inicio, desenlace, final, no hay conflicto. Sobre el contenido, bueno, decir poco,
porque acabamos de ver una muestra bastante representativa, pero sí, bueno, el interior, ¿no? En singular, ¿no? Ahora voy a volver sobre esto, la obra pública, el Estado como constructor, esta idea de menos palabras y más obras, ¿no? En definitiva, la palabra es política y la política está bajo sospecha, ¿no? Y esto es constante, no solo en la obra pública, ¿no? El gobierno se expresa mediante acciones, el gobierno dictatorial se expresa mediante acciones. El Uruguay turístico y el paisaje, hay muchas continuidades con el imaginario turístico que ya existía antes y después. El énfasis en las playas, en los casinos, en la modernizada Punta del Este, esta idea del paisaje rural, ¿no? Campo, el deporte, la juventud, las conmemoraciones históricas que siempre aparecen en clave de los grandes héroes, de los desfiles que evocan como esa sociedad de órdenes, ¿no? Notar las corporaciones, la estructura en torno a las jerarquías, la autoridad. La obsesión con el interior, siempre entre comillas, y en singular. Es este imaginario esencializado, ¿no? Y esta idea que Aldo advierte muy bien, que dice, bueno, la dictadura como un momento en el que finalmente se invierten las prioridades y el interior, ese interior esencializado, idealizado, estereotipado, adquiere protagonismo, ¿no? Frente a lo que es como un avasallamiento del Uruguay urbano. Entonces, cuando yo leía el libro, me acordaba que desde el 75, y además yo venía del año de la orientalidad, las radios pasaban todo el tiempo Disculpe. Disculpe es una samba de principios de los 70, cuya letra y música es de Hugo Ferrari. Hugo Ferrari le había hecho también el himno a la JUP. Y es una canción que popularizaron los Nocheros, ¿no? Que de hecho abría el álbum de la orientalidad que produjo la DINAR en el 75. Y pensaban los informativos, y pensaban que en la letra de esa canción está condensado como todo el imaginario del anti y del interior mitificado y de sus habitantes. Es muy breve, me encantaría cantarla, pero me voy a evitar ese momento, pero sí leer unas estrofas, leer, porque dice, ¿no? la canción de Ferrari: disculpe si no entiende lo que cante, tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de esos pagos, y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre aprovecha madrugadas, hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo las estrellas. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente, y yo soy solo el eco de mi pueblo. Disculpe si lo digo a mi manera. Usted siembra rencor, y yo esperanza. Usted envidia de otro su bandera, y yo adoro un sol y 9 franjas. Se hizo famosa en Argentina, y en Argentina se la cambiaron y pusieron y yo adoro a mi celeste y blanca. Pero la de Ferrari es: yo adoro un sol y 9 franjas. Yo soy como el hornero y me retobo. Mi patria es mi nido y la defiendo. En cambio ustedes son como los tordos que quieren empollar el nido ajeno. En este himno, ¿no? que es algo así como el himno del anticanto popular, por decir solo un titular, hay toda una línea de larga duración entre el criollismo de Carlos Reyes y otro, el ruralismo de Nardone, la JUP, que encuentran en la dictadura, su mejor oportunidad, y en los informativos de la DINAR una expresión renovada. Entonces, me parece que ahí hay como muchísimo paño para cortar, y que en ese sentido el libro es muy rico en todo lo que avanza y todo lo que avanza. Más allá de los contenidos, que es lo más explotado, bueno, sabemos menos de lo que hay atrás de las imágenes, ¿no? De los realizadores, de las agencias que eventualmente aportaron, de los que miran, como decíamos, ¿no? Hay un esfuerzo de algo que incluso habías hecho entrevistas, pero lo que hay que reponer era la heterogeneidad de ese público, por lo menos en función de sus estratos socioculturales y de los lugares de mirar. Pero a mí me parece que en definitiva el gran acierto del libro, en este carácter pionero que realmente tuvo de trabajar con fuentes audiovisuales, es advertir que estos informativos hablan menos de lo que muestran y más del proyecto político de la dictadura en un sentido amplio, ¿no? Un proyecto político de actores estatales y no estatales que estaban en ese elenco dictatorial. Deja planteadas muchas preguntas, además, preguntas que están abiertas para la investigación, ¿no? ¿Hay un imaginario de la dictadura? ¿Es nuevo o es un imaginario remozado? Y hay temas, además, que se plantea temprano, Aldo,
que luego concitaron mucha atención, ¿no? Que me parece que los planteaste en cierta soledad en aquel momento, ¿no? Desde las cuestiones, en el buen sentido, ¿no? Las cuestiones de la preservación archivística, ¿no? De la conservación, si esto es un tema en general para todos los archivos, bueno, con el soporte audiovisual de gravedad extrema, ¿no? La falta de archivos, casi no hay archivos de televisión, pocos archivos de radio, que es lo que la gente realmente consumía. Y después una reflexión también sobre la política audiovisual y los apoyos estatales, que como bien decís, trascienden el contexto dictatorial que tiene enorme vigencia. Entonces, bueno, creo que verdaderamente vale la pena leer, para quienes no lo leyeron, y releer El Uruguay Inventado, para quienes ya lo hicimos, porque me parece que es parte de una conversación que es muy actual. Así que, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, felicitaciones por la edición y gracias por la invitación. Yo pensé que te había a venir a participar. No, es un gustazo, la verdad. A tanta gente además. Bueno, para empezar, voy a repetir, lo tenía preparado así, pero voy a repetir algo que ya se dijo, que no es una novedad para muchos de los que están acá, pero sí para los nuevos lectores, lectoras, que es una investigación pionera, ¿no? Y si hablamos de historia audiovisual, o sea, no hay dudas de lo precursor, digamos, de este trabajo, que marcó buena parte de la agenda en ese sentido, historia de imagen, historia audiovisual, que no fue retomada a lo mejor inmediatamente, pero sí una década después, más o menos, mencionaba Magdalena, SDF, Gesta, otro grupo, que empezó a gestarse un campo de estudios como el audiovisual, historia del audiovisual y historia de las imágenes. Y la importancia de este trabajo se amplifica por ese carácter abierto que tiene, ¿no? Como la buena ciencia, ¿no? Porque si bien el libro ofrece resultados concretos, ¿no? Que son producto de la investigación, el noticiero de Uruguay hoy y el imaginario de la dictadura, la contribución reside también en los diversos caminos que señala más o menos explícitamente para las investigaciones que vendrían después. Tanto en lo que tiene que ver con la historia de la dictadura, que fue mencionado por Maggie, como del propio audiovisual uruguayo y más en general de las relaciones entre historia y cine. Algunos de esos caminos se exploraron consistentemente con posterioridad, otros siguen necesitando mucho más indagación, están ahí, para que se los trabaje. Pero lo cierto es que el Uruguay Inventado sembró en campos que han crecido sostenidamente desde entonces y un rol no menor en eso tiene las premisas que trabajo. En términos de esa contribución, en primer lugar, me parece que una de las más claras contribuciones está impulsada por esa necesidad de trascender las fuentes tradicionales, que menciona claramente en el primer prólogo, en el prólogo original, trascender las fuentes tradicionales para explorar otras dimensiones del periodo dictatorial, más allá de lo político institucional que había dominado, ¿no? Hoy, en la actualidad, ya lo tenemos más o menos procesado a esto, pero hace 20 años, por lo menos en nuestro medio académico regional, más allá de Uruguay, proponer abordar un problema de investigación específicamente historiográfico, partiendo de fuentes audiovisuales, todavía requería una dosis importante de audacia y de convencimiento o confianza en el trabajo que podíamos hacer. Era el momento en que la historia cultural ya llegaba a su pico de influencia, pero esa hegemonía no se traducía todavía en una práctica historiográfica que incorporara decididamente aquellas fuentes que, como las imágenes, estaban en proceso de legitimación. Aldo advierte en el libro, con toda razón, textualmente dice: aún las aproximaciones resultan débiles en términos metodológicos, las aproximaciones existentes. Para luego hacer una consideración que es totalmente válida hoy, y dice: el historiador que se adentre en estas temáticas necesariamente tendrá que ir construyendo su propia metodología, integrando en forma pragmática diversas categorías de otras disciplinas. Y eso es lo que él hace en este libro, con herramientas de, como ya se mencionaron, la semiología, la sociología, los estudios sobre el documental, que incorpora ahí, está muy presente Bill Nichols, entre otros aportes. Y contaba también, es cierto, y como se señala también en el prólogo, con el valioso antecedente del libro cuya reedición se ha presentado en esta facultad el viernes, que es 1975, Año de la Orientalidad, de Isabel Acosta y Vania Marcaria. Y
libro con el cual el Uruguay inventado hace una pareja que es ineludible para cualquier investigador o investigadora que se quiera aproximar a la dictadura desde la cultura. Y este libro es precursor, en segundo lugar, porque comenzó a iluminar un panorama que las investigaciones posteriores irán confirmando. Dejó de haber un desierto audiovisual, ¿sí?, tras el cierre del CUR, de la Cinemateca del Mundo, en el periodo previo, o ahí cuando empezaba la dictadura. Durante la dictadura la actividad cinematográfica no cesó. Al contrario, las prácticas cinematográficas se hicieron más frecuentes, incluso más diversas que antes. Se siguieron haciendo películas tanto en instituciones como de forma independiente, con un enorme esfuerzo de realizadores y realizadoras y a pesar de la dictadura. En estas 2 décadas posteriores a la publicación de este libro, algunos investigadores e investigadoras han vuelto sobre la producción estatal, realizando la ENAR o avanzando sobre otros núcleos de producción estatal, como el Departamento de Medios Técnicos de la universidad, mientras que otros han puesto su mirada sobre producción que estaba fuera de la órbita del Estado. Esto contraría la idea de un apagón audiovisual, en este caso, y reinserta el objeto de investigación de Aldo en un contexto de nutrida actividad de producción. Y ahí tenemos los llamados superochistas, que son más de un grupo, la actividad de la Cinemateca Uruguaya, varios largos de ficción, las experiencias en diapositivas y videos sobre el final de la dictadura, etcétera, etcétera. Ciertamente, a diferencia del periodo inmediatamente anterior, competían, o mejor dicho, convivían de una manera extraña películas que ofrecían narrativa oficial, como las que se estudia, con otras que se resistían o no se subordinaban a esa narrativa. Y es evidente también que el valor no ha residido solo en la necesidad de trascender las fuentes tradicionales, no solo el hecho de utilizarlas, sino que su utilización, como mencionaba Maicha, fue muy productiva y eso se ve perfectamente en la tercera parte del libro, que es el núcleo de la investigación, que es el análisis del noticiero Uruguay Hoy de la ENAR. Un análisis que está, según marca Aldo, en 2 sentidos, ¿no? Por un lado, como política cultural y mediática específica, y por otro, su relación con la construcción de un imaginario de la dictadura. Ambas dimensiones están muy ligadas en una pregunta que Aldo se hace: ¿por qué el cine? ¿O por qué la apuesta por el cine? Que es lo que se pregunta Aldo en torno a la dictadura. Bueno, además de una cierta dificultad de controlar rigurosamente la TV privada, una de las respuestas posibles, aventura Aldo, es la confianza en el poder persuasivo de las imágenes en movimiento y del discurso documental, específicamente, ¿no? Esa idea de la persuasión del discurso documental. Los noticieros mismos históricamente han sido asociados al documental, o digamos a caballo entre el documental y la prensa gráfica. El noticiero era un formato que para los años 70 contaba con una larga trayectoria en el mundo y en Uruguay también, como ya se mencionó, y se solía presentar a sí mismo como un registro objetivo del mundo real que apelaba a una dimensión mimética para provocar la naturalización de un punto de vista oficial, ¿no? Presentaba la realidad de manera fragmentaria, breve y simplista, eliminando ciertos elementos contextuales y explicativos. Así funcionaba como productor de argumentaciones dominantes sobre los sucesos del mundo real. Entrada la década de 1960, sin embargo, el noticiero cinematográfico decayó en buena parte del mundo, salvo en aquellos lugares donde tomó una dimensión contrainformativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cuba. En casi todo el mundo se cancelaban importantes noticieros, ¿no? Que sucumbían ante la expansión de la televisión. La televisión demostró definitivamente su capacidad para difundir masivamente hechos a las pocas horas del sucedido, a la vez que el propio vértigo al que estaba sometida la producción y transmisión de información hacía mucho más difícil su control por las autoridades políticas. Entonces emerge ahí una paradoja entre la decadencia del noticiero como formato y la reapropiación en clave moderna por parte de la ENAR. Porque no se trata del noticiero clásico, mejor dicho, no se trata de noticiero en sentido estricto, ¿no? Y un poco Aldo lo dice, no son informativos. Entonces, esta reapropiación del formato es en realidad otra cosa, ¿no? Y un factor importantísimo en esta factura es la gran expansión que el cine publicitario había experimentado en los años anteriores, que había sido un terreno de estudio y ensayo de técnicas de comunicación orientadas a la persuasión, que podían aplicarse a la propaganda política, en este caso a la propaganda oficial de la dictadura. Esas pretensiones, digamos, propagandísticas son las que reconstruye Aldo a través de un minucioso análisis empírico en la parte 3, ¿no? El capítulo 3. Se analiza la estructura de los capítulos,
la secuencia de apertura de la serie, que es bastante importante e interesante para investigar, y el abordaje de una larga serie de contenidos que recién enumeraba Maggie, ¿no? El interior del país, entre comillas, la visión de la historia, particularmente las conmemoraciones, particularmente, el folclore, la juventud, el deporte, el turismo, etc. Todo en un aparente marco de orden, armonía, normalidad y mesurada alegría. El análisis es esclarecedor tanto por lo que aparece en las imágenes, o sea, lo que el noticiero privilegia, como por lo que de modo muy significativo no está, lo ausente, los conflictos, los problemas, ni siquiera aspectos más amargos de la vida cotidiana que no serían tan fácilmente politizables, tampoco aparecen. Todo eso es dejado afuera. Ahora bien, como todo artefacto cultural, el audiovisual porta tensiones y contradicciones, sentidos que desbordan las intenciones y las estrategias de los autores, ¿no? Y esto el libro lo muestra muy bien. A pesar de las líneas claramente definidas de qué es lo que había que mostrar, de esos gestos radicales de exclusión, o sea, qué es lo que no aparece de ninguna manera, hay imágenes que irrumpen y que para el ojo atento, si no para los contemporáneos, seguro para nosotros, hoy, transmiten incomodidad, como una súbita falta de concordarse. Dos ejemplos que están mencionados en el libro, de algo de eso hemos visto. El primero, la centralidad otorgada en ese imaginario a una cultura gaucha, entre comillas, esencial, y que conectaría el presente y el pasado heroico. Esa centralidad se ve desafiada por el exotismo de la puesta en escena en las celebraciones patrias, ¿no? Semejantes, y Aldo lo dice textualmente, a una suerte de fiesta de disfraces. El otro ejemplo está muy potente, está en el informativo que trata sobre el secuestro del embajador uruguayo en Colombia, ¿no? Que tras su huida y cautiverio y regreso a Uruguay, es recibido como un héroe y como una suerte de representante del heroísmo oriental. Pero, como hemos visto, entrevistado, mientras se recupera de sus lesiones, el testimonio del hombre lo que revela es una actitud que condice poco con lo anterior. Es un escape más bien desesperado, dice la palabra necesidad, y bastante poco solidario con los demás secuestrados, ¿no? Es algo que en el libro está contado, que hubo desde el exterior, hubo eventos serios. Fue un escándalo internacional. La fuga puso en riesgo la vida de los Entonces, ahí digamos, ese tipo de cosas irrumpen más allá de las pretensiones de control de ese imaginario que se quiere hacer. Entonces, otro aspecto importante que me parece que emerge del análisis de Aldo es la dimensión de futuro encerrada en esas imágenes y sonidos, ¿no? Estas fuentes, las visuales, permiten indagar la forma en que la dictadura describía, dice Aldo, a ese nuevo Uruguay que se estaba construyendo. En realidad, me parece, y aquí está lo interesante, no eran informativos, solo eran en parte, eran en esa descripción fuertemente prefigurativos. Hay un intento de construir un nuevo imaginario presentado de manera radical en estos noticieros. Ahí lo quiero citar, para no errarle, voy a citar el libro. Dice Aldo, Uruguay hoy expresa una suerte de utopía temporal de la dictadura, donde los logros de Nuevo Uruguay permanecen incólumes al papel que la oposición va adquiriendo durante el proceso de transición. La periodización clásica no resiste a los Uruguay hoy. Allí no hay nada transicional o comisarial, todo es fundacional. Entonces, ese imaginario no deja de ser también una configuración contradictoria, tensa, entre valores tradicionales que se quieren recuperar, formas modernas de presentarlo, lo visual, y una porfiada, forzada dimensión utópica, ¿no? contra los propios hechos. Una última mención que quería hacer en términos de los contenidos en el capítulo 4, que ya también lo mencionó Maggie, acerca de Aldo se pregunta de quiénes miraban, o mejor dicho, se pregunta acerca de quiénes miraban estos cortometrajes. Y esa pregunta era difícil de responder hace 20 años y sigue siendo hoy muy difícil de responder, a pesar de que estamos más habituados a trabajar con los aportes de los estudios de comunicación, de la antropología y sus métodos, especialmente la etnografía para el estudio de los públicos. Pero sigue siendo complejo cómo conocer a esos espectadores
o receptores, o consumidores, o usuarios, que son las distintas formas de que cada una con su connotación le llama a ese público. Para este caso, Aldo utiliza de manera productiva la noción de comunidad interpretativa, definiendo 3 espacios de circulación del informativo y los posibles efectos específicos en cada uno. Si bien es prudente acerca de las conclusiones que se pueden sacar, en base a un cuerpo limitado de entrevistas, plantea algunas observaciones muy relevantes. La primera, relevante para lo que sigue, para hoy, la primera es que no hay un espectador homogéneo, sino una diversidad de personas que hacen cosas distintas con lo que miran. Y lo segundo es que esos informativos no pueden pensarse aislados, sino que eran consumidos en el marco de un sistema de medios más amplio, muy autoritario. En ese marco, los cortos parecen haber sido la expresión más radical o más desnuda de ese imaginario dictatorial. Y para cerrar, digamos, un comentario para cerrar, en relación al prólogo, el prólogo nuevo, que me parece muy importante, en un libro que está incambiado textualmente, no se ha modificado, pero me parece que el prólogo nuevo está breve pero muy interesante, y me parece que es muy importante por varias razones. Creo que la principal, por lo menos para mí, es que sirve para situar la lectura actual de la obra en una serie de contribuciones historiográficas, algunas ya reseñadas, de la que el Uruguay inventado es fundamental. Y aquí, por supuesto, me refiero no solo a la cuestión audiovisual, que estuve mencionando, sino a otros temas como las políticas culturales, la construcción de consenso, las actitudes sociales de regímenes autoritarios, entre otros temas que hoy, en este cincuentenario, adquieren muchísima relevancia. Bueno, es mi turno de decir algunas palabras. Yo no soy bueno para esto, la verdad, como Maggie me escribió al principio, me queda cierto de incomodidad. En realidad, lo primero, antes de agradecer, lo primero, a partir de estos días, que dejó rever el libro, y hicimos una actividad en Cinemateca el sábado, donde también hicimos este tipo de ejercicio con más películas, empecé a acordarme de lo que fue armar de lo que fue pensar esta investigación y de las resistencias sociales que había, incluso a pensar los temas que estaba pensando en ese momento, e incluso a vincularse con ese soporte material que es esa fuente audiovisual. Concretamente me empecé a acordar de, mi proyecto inicial era pensar los medios de comunicación en dictadura. Era un poco por ahí, iba de un marco que, si bien no había trabajos en ese momento, en los 90, sobre ese tema, era algo que parecía bastante evidente. La reflexión general del siglo XX sobre la relación entre medios de comunicación y totalitarismo es un asunto que ya en los 90, digamos, existía como preocupación. Y bueno, y luego de un trabajo casi de arqueología, de empezar a buscar restos, me encontré con que uno de los pocos restos que existían en términos audiovisuales de lo producido por la dictadura estaba en el archivo de Cinemateca. Y hace 2 días me empecé a acordar de lo que fueron las conversaciones con Manuel Martínez Carvil para poder lograr el acceso, para poder ver esas cintas, que fueron difíciles. Porque lo primero que, Martínez Carvil era una figura muy especial, era el dueño de cine, no era el dueño, era gerente de Cinemateca, pero que a la vez tenía un carácter patrimonial de Cinemateca, y que a la vez consultar esos cortos implicaba un trabajo. Alguien me tenía que dar los cortos, le tenía que poner en la moviola, era un trabajo de horas hombre importante. Eso ya le generaba problemas, pero también había todo un asunto acerca de la valorización de esas fuentes. Directamente me decía que no tenían ningún tipo de valor. Incluso dudaba si iban a seguirlo guardando en el archivo. Y fueron charlas y charlas de semanas donde yo iba insistentemente, donde decía, sí, para que te atiendo, y estaba 1 hora esperando. Y más allá de lo concreto de Martínez Carrera, había una cuestión en los 90, que creo que de alguna manera sigue estando hasta ahora,
de qué hacer con esta memoria y con estos archivos de los dictadores, ¿no? De qué hacer con esto. Y de alguna forma, de qué hacer con los discursos producidos desde un Estado autoritario y discursos producidos que tuvieron una intención, tuvieron un pienso, tuvieron un proceso de elaboración y que de alguna forma tuvieron un nivel de efectividad que no terminamos de evaluar, pero que lograron tener incidencia en la comunicación en ese periodo. Y de alguna forma el libro inicialmente me parece que también es un aporte en esa dirección, en tratar de empezar a pensar el discurso de los dictadores y pensar a pensar su... No se me ocurre otra palabra, pensar su efectividad. Y creo que en los 90 este era un tema todavía muy difícil. Claramente Maggie usó el término soledad. El libro está en claro diálogo con el libro de Baña y Isabela. Yo, digamos, no me sentía solo porque estaba Baña en ese sentido. Teníamos un diálogo muy fuerte sobre estos temas. Ellas escribieron el libro 5 o 6 años antes, pero claramente hay una continuidad evidente en el libro. Lo que sí hay es un trabajo sobre otro objeto, que son estos informativos. Pero sí, todavía era un tiempo donde era muy difícil pensar cosas que después empezaron a verbalizar en la academia, por lo menos, como todo el consenso autoritario, la posibilidad de pensar que efectivamente en las sociedades, bajo regímenes autoritarios, que los regímenes autoritarios no solo se sostienen en políticas represivas, sino que tienen otras dimensiones. Y que el consenso es una dimensión relevante a estudiar. Entonces, realmente el libro, además de todos estos puntos que ustedes planteaban y que les agradezco, también intentaba entrar a meterse en este asunto, que yo creo que todavía había una resistencia incluso enorme a ver este tipo de imágenes en el 2002. Recuerdo haber tenido digitalizadas algunas y en general la mirada era de reírse. Mirar, digamos, como tratar de ironizar porque también daba cuenta de esto, ¿no? De la dificultad de poder entender que, bueno, hay una política de comunicación que tiene, que en los autoritarismos esto tiene cierto nivel de eficacia. Y lo segundo, sí, que efectivamente fue un intento por pensar dos grandes asuntos y también por eso les propuse a ustedes estar acá, porque tienen mucho que ver con esos asuntos que todavía en ese tiempo todavía no estaban muy desarrollados y en eso sí sentí cierto nivel de soledad. Uno es este tema del audiovisual, ¿no? Que realmente no tenía formación en temas audiovisuales, fue un proceso autodidacta y que luego me alegra ver toda la expansión que vino después. Este libro sería mucho mejor si estaría en diálogo con las cosas que pasaron después, ¿no? Y realmente eso pienso cómo sería hoy ese libro y pues, en un sentido lo siento muy débil en relación a todo lo que ha venido después, pero por lo menos se defiende. El otro día estaba hablando con Cecilia La Cruz en la presentación de Cinemateca y yo le decía, es la primera vez que estoy hablando con alguien que es especialista en cine, está por acá, es especialista en cine sobre este libro. O sea, era una experiencia nueva para mí porque efectivamente en aquel tiempo no había interlocutor. Y lo segundo es que también había un vacío enorme en la reflexión sobre qué había significado la dictadura en una historia más larga de las derechas. Que ese era el otro caso. Como esto que uno evidenciaba, que era que no era originario de la dictadura, sino que tenía que ver con una historia del siglo XX uruguayo. Sin embargo, había un vacío, era como que habían 2 o 3 libros, y esto lo hablábamos bastante con Maña. Me acuerdo del libro de Peroni, un libro de acción de Peroni, o sea, y después había cuestiones del pensamiento conservador del principio del siglo XX, pero y efectivamente hoy uno ve
una expansión enorme de estudios sobre la derecha de todo el siglo XX, que también son insumos importantísimos. Así que, de alguna forma, les agradezco a ustedes por haber participado y también vuestra presencia da cuenta de los límites del libro, pero también de algunas posibilidades que el libro abrió. Entonces, realmente es un libro que sí hay que leerlo en su contexto, en ese periodo, pero me parece que todavía tiene alguna validez, bastante validez. Una última cuestión que a mí me sigue girando es qué hacer con el registro de estas imágenes, ¿no? A mí es algo ¿qué se hace con estas imágenes? ¿Cómo se piensan estas imágenes? Más allá de... Porque también son un registro de un pasado que todavía en términos de la discusión social habría que ver si estas imágenes son posibles de incorporar, cómo leerlas de una clave cívica, democrática, y cómo leer... Porque estas imágenes son por un lado propaganda de un régimen, pero también son un registro de que había una actividad de socialización política importante en determinada zona del país. Y bueno, ¿y qué se hace con eso? Es una pregunta que me sigue resonando y que de alguna forma el libro fue una primera primer intento de abrir esa pregunta. Por último, agradecer a Martín fundamentalmente la posibilidad de la reedición a Estuario. La verdad que esto, Maggie decía que todavía las reediciones en general es algo que se ha olvidado, pero es una práctica que de alguna forma renueva los libros, le da otra potencial, abre el universo de lectores, incluso en términos de generaciones, o sea, la gente se reentera de que existen ciertos libros. Y la verdad que en este contexto, aparte de los 50 años, creo que fue una muy buena oportunidad, que es la reedición del libro. Así que muchas gracias. Una cosa que me faltó decir, que en realidad ustedes no comentaron, pero el libro también incorpora un artículo. El libro incorpora un artículo que también escribí en el 2001, que es sobre las luchas de memoria en la sociedad uruguaya. Es un artículo que salió en Argentina en el marco de un proyecto con Elizabeth Chelín sobre luchas de memoria, que nunca había sido publicado en Uruguay, entonces lo quería integrar acá. Y creo que también tiene bastante. Así que gracias a los expositores, gracias al editor y gracias a todos ustedes por venir un lunes de noche a este...